Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy tenemos un programa donde vamos a hablar sobre la gastronomía, sobre la cocina y sobre todo sobre la carne del vacuno. Para ello hemos invitado a Pedro, que es el jefe de cocina aquí en la Almoraima, quien nos va a contar un poco cómo es todo el proceso de lo que él aquí realiza. Pedro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a vosotros, esta es nuestra casa. Muchas gracias por traernos, por invitarnos. Fundamentalmente, aunque quiero conocer un poco cómo es tu trayectoria, qué es lo que haces aquí, me gustaría también conocer un poco del tema de la carne, porque llego buscando encontrar calidad de carne, carne buena, carne de calidad que pueda servir para poder tener un concepto más universal de qué carnes pueden ser las mejores, aunque hoy en día el marketing y todo lo que encontramos nos indica que todas las carnes son las mejores y a veces no lo es tanto. No. Entonces, quería saber un poco cómo es tu trabajo aquí en la cocina, en este restaurante, y qué es el tipo de comida que tú aquí propones, lo que aquí se hace. Bueno, nosotros aquí en La Cañanía somos un restaurante que lo que intentamos en todo momento es ofrecerle al cliente lo que es una experiencia que siempre esté relacionada con la proximidad, ¿no? Creemos mucho en el proveedor local de cercanía y en sus productos, históricamente demostrados de altísima calidad. Y bueno, y también nos centramos mucho en elaboraciones tradicionales, ¿no? Guisos un poco tradicionales que intentamos fusionar con nuevas técnicas que puedan aplicarse en cocina. Pero sobre todo nos focalizamos y nos centramos en una cocina muy honesta. Queremos hacer una cocina muy honesta, sin mucha pretenciosidad y dignificando muchísimo el producto. Y obviamente uno de los productos para mí estrellas desde el primer día, entre otras cosas porque también los criamos aquí, ¿no? La retinta, ¿no? La retinta entre ellas. Hay mucha preocupación quizás de algunos que cuando hablan de carnes, en elegir qué tipo de carne es la más importante. Yo, por ejemplo, veo la carne de retinto como carne importante y veo que cada vez más personas me hablan de la calidad de esa carne. ¿Qué tiene la carne de retinto que de pronto pudiera decir que es mejor que carnes como el Angus, como el Wagyu, otras carnes que tienen a lo mejor más marketing, más publicidad? Sí, bueno, a mí hay varias características del retinto que me hacen pensar que es bastante diferencial, ¿no? La primera es el sabor, ¿no? Y cuando hablamos de sabor, yo siempre, obviamente, estamos comiendo un animal, ¿no? El sabor de la albúmina es básico, ¿no? El sabor de la sangre, de esa albúmina en concreto, no de la carne, cuando se toma a 56 grados. La retinta tiene un sabor que mezcla, digamos, la intensidad en esa albúmina, pero también nos da ciertos matices muy interesantes, como aromáticos, incluso nos tira un poco a frutos secos en muchos momentos, ¿no? Entonces una carne que a la hora de tomar en su punto, como son esos 56 grados, 65 máximo que recomendamos nosotros, se hace muy agradable al paladar, tanto en textura como en sabor. Las carnes que actualmente se están trabajando en el mercado, bajo mi criterio, como yo lo veo, la infiltración de grasa llega a un punto que es excesivo, por lo menos para mí. Esa duda la tenía, o sea que si era tan importante en la carne tener un exceso de grasa infiltrada o no. Bueno, lo primero que tendríamos que ver es cómo la vamos a cocinar, qué parte y qué es lo que pretendemos hacer, ¿no? Porque obviamente una infiltración de grasa nos hace que la carne sea más jugosa, pero a la misma vez también nos aporta un sabor graso, fático, ¿no? Un graso de sebo en este caso, que nadie dice que sea desagradable, ¿no? Pero sí es cierto que se nos puede denostar un poco ese sabor a albúmina, ¿no? Ese sabor a carne, ¿no? Real, ¿no? La retinta en este aspecto tiene un nivel de infiltración muy, muy propicio para sobre todo elaboraciones a la plancha, parrillas y demás. Y a mí personalmente me parece una carne con bastante más personalidad, ¿no? Hay piezas de retinto como son el solomillo famoso, obviamente, que se hace a la plancha y tal, que son partes muy nobles, pero hay otras partes de la retinta que son maravillosas también, como cualquier otra ternera, y que también funcionan muy bien. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo la falda es maravillosa, a mí me encanta trabajarla, la cadera me parece espectacular, porque como le estoy diciendo es una parte, por ejemplo la cadera en concreto es una parte muy magra, ¿no? del animal, ¿no?
el sabor que tiene esa cadera, ya sea asada, rellena, plancha, horno, puede hacerla de 1000 formas, es un sabor muy a ternera, muy natural, ¿no? Y a mí me encanta, ¿no? Me gusta también muchísimo las cocciones largas, tanto el zancarrón o jarrete, como se le quiera llamar. Son cocciones que obviamente son distintas, ahí ya no buscamos. Sabemos que en cocina no podemos centrar o podemos clasificar las cocciones de 2 formas, ¿no? Por concentración y por expansión, ¿no? Un solomillo, bueno, hacemos a la plancha, sería concentración, ¿no? Y un guiso, por ejemplo, de un jarrete de ternera, pues sería expansión, ¿no? Porque esa carne dota de sabor a ese guiso, ¿no? Para esas elaboraciones la retinta es magnífica también, por su nobleza, como estoy diciendo, ¿no? En su sabor y por su respeto. Entonces, es bastante versátil. Yo te diría que qué pieza de la retinta no podría usar, absolutamente todas. ¿Y tu favorita cuál sería? Yo si tengo que elegir, me quedo con solomillo. Para mí el solomillo es una carne excepcional. El solomillo es perfecto para degustar lo que es el sabor y la textura de este animal en concreto, ¿no? Si hablamos de lo que es sabor puro, ¿no? En otras elaboraciones también me encantarían otras piezas y me gustan todas, pero si me tuviera que quedar, me quedaría con esa. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? No sabes cómo hacerlo. Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir los que ya has cometido y reconducir ese negocio. Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Hay una cosa que me llama mucho la atención de cómo se prepara y se sirve aquí la carne. Normalmente es una carne que se consume en su mayoría vuelta y vuelta, muy cruda. Sí. ¿Por qué tiene ese manejo? ¿Qué características diferenciales puede tener de lo que nosotros consumimos tan asado? Sí, bueno, yo tengo muchos amigos, compañeros de profesión, tanto brasileños como de otras partes de Sudamérica y demás, y me lo cuentan. Es cultura. Yo lo veo, es pura antropología. Es cultural. Para mí es antropológico todo, ¿no? Es cultura porque, a fin de cuentas, nosotros, la ternera realmente es un animal que España históricamente llegó ya bastante tarde. Nosotros siempre fuimos altos consumidores de cerdo y sobre todo pollo era nuestra proteína principal, ¿no? Bien sabemos que en la parte de Sudamérica la vaca siempre fue muy importante históricamente. Aquí lo que se hizo es que primero se le dio un uso, digamos, agropecuario, ¿vale? Para el campo y demás, y luego se adaptó a carne. Y en todo caso a leche, pero a carne fue más tardío todo, ¿no? Sobre todo en la parte de Sudamérica. Nosotros aquí, sobre todo, yo me acuerdo cuando yo era muy pequeño, ¿no? Y la carne de ternera era muy raro comerla en España. ¿Pero por costo o por cultura? Por cultura. Y si se comía, pues era sin conocimiento ninguno, o sea, entrecot. Cuando realmente un entrecot no es un lomo bajo, es distinto, es una pieza distinta. Entrecot lo dice el nombre, ¿no? Está entre costillas, el lomo bajo, una parte del animal magra. Aquí era lo mismo, ¿no? No se habla de denominaciones, ni de orígenes de ternera, ni muchísimo menos, ¿no? Porque, bueno, siempre es lo que le digo, el cerdo fue lo que tiró más, sobre todo la parte esta de Andalucía y Extremadura. Yo diría que esa es la principal diferencia, ¿no? Y después es que nosotros aquí también, por vincularlo con la cultura, el tema del asado y esto que se hace tanto en Sudamérica, ¿no? Que es un auténtico punto de encuentro, ¿no? Donde la famosa barbacoa. 3-4 horas, ¿no? Hacen una barbacoa. Eso aquí ahora mismo, ese concepto ahora mismo no, o sea, no existía. No. Aquí se cogía, se iba al supermercado, se compraban las salchichas, los lomos, los tal, y se hacía en el momento y tal. Pero eso de que tú empezase 4 horas antes a hacerte tu asadito, ponerte tu tira y a tal, y como la cultura que tenéis allí, que tan maravillosa es y que la cual yo me parece genial. Aquí no se aplicaba de esa forma. Y después las piezas, ¿no? O sea, los cortes. Aquí las piezas y los cortes aquí están costando entrar en España. O sea, piezas como el vacío, como el pecho o el matahambre.
Es complicado en España. Bueno, no es que sea complicado, sino que realmente no tenemos no tenemos esa cultura, ¿no? Nosotros cuando hablamos de ternera, generalmente en este país, en esta zona, siempre pensamos en esa ternera poco hecha, en esas piezas de primera, segunda categoría. Se suelen dejar al lado para estofar, las de tercera, etcétera, como estamos hablando, una falda, se suelen dejar para estofados, para guisos, para breseados, pero no tenemos esa cultura que puede haber en Sudamérica, de esa pieza que está 4 horas y que la carne se desmiga y tal, y aquí no. Sí es cierto que si intentamos, por lo menos aquí en la Cañanía, intentamos aprovechar todo lo que podamos del animal, por supuesto, de todas las partes, incluso los huesos, ¿no? Nosotros hacemos un fondo de ternera aquí en casa que es vital para nosotros, no un jugo de ternera que lo hacemos con los huesos y los tuétanos de la ternera retinta. Lo tenemos casi 24 horas cociendo, lo desgrasamos, lo reducimos y usamos eso como complemento para salsas y demás. Y sí intentamos usar todo lo que llega a nosotros, pero sí es cierto que no se suele tampoco ni comercializar, es complicado. Tendría usted que ir a un supermercado donde tuviera una alta clientela de gente de Sudamérica para tener cortes especiales. Para tener ese tipo de cortes, sí. Hay una curiosidad, y esta sí es una curiosidad grande. Normalmente buscamos vacas en carne que tengan doble músculo, mayor conformación cárnica, y de pronto estamos, creo yo, no haciendo una buena selección, no sé si me equivoco. ¿Es mejor carne de un animal muy musculado o es mejor carne de un animal como la retinta, que es menos musculado, que tiene una carne un poco... Sí, bueno, pero no olvidemos una cosa, la retinta viene de ser un animal muy musculado, ¿vale? En su origen, ¿vale? La retinta fue una vaca... Tren delantero y que tiraba de carrete y carretones, como se dice aquí, ¿no? Lo que pasa es que luego una evolución y tal de la raza y demás, ¿no? Entonces, yo no creo que realmente la calidad del animal esté en una mayor musculación. O sea, puede ser que un animal con menos muscularidad, con esa, digamos, conformación de músculo o gen, como llaman los asturianos el genculón, o hipertrofia muscular, quizás es un error irnos hacia carnes tan exageradas. Quizás es mejor canales un poco menos musculadas. Menos musculadas y quizás menos peso y también buscando un poco más casi que una estructura morfológica en concreto, casi que un bienestar del animal que sea más óptimo que antes, ¿no? Un animal que esté relajado, que coma bien, pero no forzado, y que esté en un entorno realmente saludable para él y que produzca, pues porque a fin de cuentas podemos tener el animal más musculado del mundo, pero que si lo criamos con malos pies y lo sacrificamos mal, al final es contraproducente. De la carta, ¿cuál sería tu plato en el tema de carnes estrella? ¿Cuál sería el plato con el que te sientes que se hace tu mejor receta? Sí, bueno, nosotros estamos enfocados en carne sobre todo, ¿no? En el caso de la retinta ponemos un solomillo y ponemos el solomillo totalmente, o sea, con sus 20 días de maduración. Intentamos que siempre tenga un pH bastante adecuado, intentamos medirlo. Y lo servimos muy natural. Lo servimos con ese jugo de ternera que he explicado antes por el tema de darle un poco de melosidad, ¿no? Una parte que es muy magra. Y hacemos ese fondo de ternera que le ponemos muchísimo cariño y muchas horas. Y lo acompañamos con él y básicamente solamente eso. Aparte de eso, pues cocinamos en el restaurante mucho. Estamos en una finca de 14.000 metros cuadrados, 14.000 hectáreas. Tenemos muchísima caza, entonces somos bastante punteros en el tema cinegético, ¿no? Aquí hacemos un venado al almoraima con unas castañas al brandy y demás, y son elaboraciones en las cuales nosotros nos identificamos más y somos las que hacemos al cliente, ¿no? Podríamos tener una carta más extensa,
pero nos enfocamos en el producto de aquí, como hemos dicho antes, de muy kilómetro cero, e intentamos ir a elaboraciones que realmente la gente se sienta, que cuando la pruebe realmente les recuerde algo, ¿no? Tenga una conexión con ellos, no sean inconexos, ¿no? Hay otros sabores que son súper respetables de otras partes del mundo y demás que también están, pero nosotros no. Nosotros aquí somos, lo vuestro. Nosotros, pues esto es lo que hacemos y yo me siento orgulloso de eso, sin tener absolutamente nada en contra de lo que pueda venir de fuera, por supuesto. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable. La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. Yo creo que me has dado como un panorama un poco más extenso del tema de la carne. Creo todavía más que la carne de retinto tiene algo especial. La he probado en algunas ocasiones, hoy voy a probar la vuestra y realmente estoy bastante convencido de que no necesitamos a veces tener unas carnes muy infiltradas, como decíamos antes, para tener calidad de carne. Sí, y sobre todo en determinadas piezas, como hemos hablado antes, ¿no? Y ya estamos llegando a un punto en el que ya la infiltración, oye, ya llega un momento que es que no sé en qué porcentaje puede llegar casi a superar la musculación, ¿no? Que yo ya no sé. Al final comes menos carne. No, pero ya no es solo más que grasa. comas, pero es que yo no voy solo a eso, es que no creo que sea muy salubre para el animal tampoco. Hay que buscar un equilibrio, ¿no? Claro, ahí por ejemplo yo veo a veces, ahora que están de moda estas razas japonesas y demás, esta historia, ¿no? Cuando la gente es neófita, se creen que Wagyu y Kobe es lo mismo, no tienen nada que ver. Con el tema del retinto también nos pasa a menudo. Cuidadito, quiero aprovechar este momento también para eso, para que siempre nos asesoremos a nivel profesional y siempre tomemos carne que esté realmente certificada y que realmente tenga una trazabilidad demostrada. Porque hay muchísimo fraude. El caso de Wagyu y Kobe, esa confusión que hay es tremenda. Bueno, en el caso de la famosa Angus, ni hablemos, porque es que no podemos ni saber. Siquiera, son muchas carnes mestizas. Que es que no nos vienen ni trazados, o sea que no podemos saberlo. Entonces, es muy importante en este caso saber diferenciar nuestro producto y en qué nos hace peculiares. Eso no quiere decir que los demás no sean buenos, para nada, absolutamente no. Pero sí quiere decir que la nuestra está a un nivel igual o superior a los demás. A los demás. El tema comercial también es importante, ¿no? El tema promocional también es importante, pienso yo, ¿no? Sí, fundamental. Cada día más, ¿no? Lo vemos, ¿no? Y a usted que le voy a contar, ¿no? Que se dedica a este tipo de cosas, sabe que si no hay difusión es muy complicado hoy en día que un producto realmente llegue a elevarse, ¿no? Entonces sí es muy importante el trabajo de esta asociación que está haciendo y de los ganaderos en general, de que realmente podamos llegar a confluctuar en un producto que sea muy homogéneo, que es muy importante, que sea muy homogéneo a lo largo de los años, que seamos capaces de mantenernos a lo largo de los años con esa calidad, que no sean solo puntos, sino bastante que perdure. Y con respecto a otras razas, lo que llevo diciendo en toda la entrevista, ni mejor ni peor, somos distintas. El sabor sí les recomiendo a la gente que lo pruebe y que realmente intente degustar la carne desde un punto de vista un poco, suena un poco mal, ¿no? Pero carnívoro en su totalidad, o sea, intente apreciar ese sabor láctico que tiene esa carne, ¿no? Esa textura tan realmente suave, ¿no? Ahí la retinta podría competir con cualquier otro tipo de vaca sin ningún tipo de duda, Entonces nosotros estamos aquí para dignificarlo y para que la gente venga aquí y lo pruebe, por supuesto, tanto nosotros como muchos restaurantes de aquí de la zona que cada vez están apostando, y sobre todo gracias a esta asociación que es la que está dignificando esta raza
que la verdad, como le contaba antes, se estaban haciendo barbaridades, ¿no? No, de todo pasa en el mundo y sobre todo en el mundo del bovino. Pedro, muchas gracias por habernos acompañado, por contarnos y explicarnos un poquito más sobre la carne, sobre el retinto y sobre todo lo que ustedes aquí hacen en este restaurante. Invita a la gente que venga y pruebe toda tu cocina. Bueno, lo primero un placer y lo segundo, nada, aquí estamos en la Cañanía, el restaurante de la Almoraima, en la zona de Castellar de las Fronteras, encantadísimos de que puedan venir a conocernos y a degustar lo que es la ternera retinta, entre otras cosas que podemos aquí ofrecer en nuestra carta. Un saludo. A ustedes, si les ha gustado nuestro canal, no olviden suscribirse. Si este video les ha gustado, regálenos este like. Nos veremos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.